Yo solo sé que yo sí leo. A pesar que estamos en tiempos de pandemia, te invito a que leas. Hay en la actualidad distintos medios. De repente tienes en casa un libro en físico. También puedes revisar audiolibros. Quiero compartir contigo un libro que llegó en mis manos de casualidad, porque alguien me dijo, lo pequeño puede ser extraordinario. Y así descubrí el libro El lugar más bonito del mundo. Me identifiqué con dos personajes. Uno de ellos es una mujer muy humilde, pero a la vez muy sabia, y que era fortaleza para su familia. Lo que me indignó. Existen seres en nuestra vida que nos enseñan a amar. Amar la vida con sus alegrías, con sus obstáculos, con las pruebas, con los miedos que tenemos. Pero que la persona que más quieras en la vida te enseñe el desamor, eso sí que duele. Y sobre todo duele cuando eres tan pequeño como Juan, a quien su madre, quien ya tenía otro compromiso, le dice, Juan, tú no puedes estar aquí. Como ya era muy de noche, le dice, vas a dormir debajo de la cama, porque si tu padrastro te ve, se va a enojar mucho conmigo. Y por si acaso, mañana te vas muy tempranito, no hagas ruido y no vuelvas jamás. La vida continúa. A pesar del abandono de su padre y también de su madre, y ese sufrimiento de sentirse no querido, tiene en esa casa humilde, en esa casa en la cual convive con varios familiares, una persona muy especial que le dice, tienes que luchar por tus cosas y no importa si pierdes, lo que importa de veras es que no dejes nunca de batallar por conseguir lo que de verdad quieres. En otras palabras, Juan tiene en su abuelita a una persona que le enseña a amar la vida. Amar la vida con sus alegrías, con sus tristezas, desafíos, luchas. Y le dice, ¿es tarea fácil? No, no es tarea fácil, pero estoy contigo. Caminemos juntos. Aquella persona o ángel para Juan le enseña la sabiduría de la vida, que consiste en buscar la excelencia, en superarnos cada día, en ser empeñosos en cada actividad que realizamos. Por eso le dice, no tienes que hacer siempre cosas fuera de lo corriente. Lo que tienes que hacer es hacerlo todo de la mejor manera que puedas. Eso es todo. Ahora, te invito a que leas este libro, El lugar más bonito del mundo, de Anne Cameron. Pensarás que es un libro solamente para niños. Falso, es un libro para todas las edades. Allí donde hay alguien que se quiere muchísimo
Y donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo. Seguramente en tu familia o en tu círculo de amistades ya has identificado a alguien que te ama de una manera genuina, que te ama de una manera auténtica y te enseña siempre a ser fuerte, que te enseña siempre que la alegría no cuesta nada. Y si no lo has descubierto, es muy importante detenernos a pensar quién podría ser, porque todos tenemos un ángel que guía nuestros pasos y siempre se desea lo mejor para uno. Ahora es momento de recordar el acento escrito y la concurrencia de vocales. Recuerda que en nuestro idioma las vocales las podemos clasificar en vocales abiertas, que son A, E, O, y en vocales cerradas, I, U. Reglas para la concurrencia de vocales en el silabeo. Recordemos, existen 3 tipos de concurrencia de vocales: el dictongo, el trictongo y el hiato. ¿Y por qué debo recordar este tema? Porque separar las sílabas de una palabra es un ejercicio muy importante para saber pronunciar las palabras correctamente, entonar las palabras adecuadamente. También nos ayudará a identificar la sílaba tónica o acento. ¿A qué llamamos dictongo? El dictongo es la unión de 2 vocales. Existen 2 reglas. Primera regla: vocal cerrada más vocal cerrada van a formar una sola sílaba. Recuerda que ambas vocales cerradas deben ser diferentes. Fíjate en los ejemplos. En la palabra Piura, la vocal I y U son vocales cerradas y diferentes. Y el silabeo sería así: Piura. En la palabra lingüística, dirás: profesora, ¿cómo se llaman a esos 2 puntitos que están encima de la U? Se llama diéresis y nos indica que la U se pronuncia. Por lo tanto, U y I, vocales cerradas diferentes, y forman una sola sílaba: lingüística. Sigamos. Segunda regla: una vocal abierta seguida de una vocal cerrada o una vocal cerrada seguida de una vocal abierta se van a unir para formar una sola sílaba. Recuerda que en un dictongo de este tipo, la vocal abierta generalmente tiene la mayor fuerza de voz. En otras palabras, tiene sonoridad. Fíjate en la palabra pleito. E, vocal abierta, y vocal cerrada se van a juntar para formar una sola sílaba. El silabeo sería así: pleito. En la palabra violeta, y vocal cerrada o vocal abierta, ambas se van a reunir para formar una sola sílaba y sería así: violeta. ¿A qué llamamos hiato? Es la separación de 2 vocales. También tenemos 2 reglas. Primera regla, llamada hiato simple. 2 vocales abiertas, sean iguales o diferentes, se van a separar para formar sílabas distintas. Fíjate en la palabra meteoro. E, vocal abierta, O, vocal abierta. Ambas se separan y forman sílabas diferentes.
En la palabra almohada, profesora, apareció la H. ¿Qué problema? La letra H no impide la formación de hiato, diptongo ni triptongo. Por lo tanto, O, vocal abierta, A, vocal abierta, y se van a separar. Y el silabeo sería así: al, mo, a, da. Segunda regla, el hiato acentual. Vocal abierta seguida de una vocal cerrada acentuada o a la inversa, siempre se separan y forman sílabas distintas. Fíjate en la palabra Raúl. Yo pronuncio Raúl, jamás pronunciamos Raúl. Y te das cuenta que la vocal U, que es una vocal cerrada, está acentuada. Y aplicamos esta regla. Por lo tanto, Raúl tiene dos sílabas, Ra-ul. La palabra tío y una vocal cerrada acentuada seguida de una vocal abierta. Por lo tanto, se van a separar y tenemos dos sílabas, ti-o. Y no te olvides que cuando tienes dos vocales cerradas adyacentes seguidas, también forman hiato. Fíjate en el ejemplo de piísimo. Y, dos vocales cerradas seguidas y a la vez iguales, se van a separar. Por eso que piísimo, el silabeo sería así: pi, i, si, mo. El triptongo es la combinación de tres vocales, una abierta entre dos cerradas átonas. La fórmula sería así: vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Fíjate en la palabra miau. I es una vocal cerrada. A es una vocal abierta. U es una vocal cerrada. Se juntan las tres para formar una sola sílaba. Y miau sería una palabra monosílaba. Vamos a la palabra licuáis. U, vocal cerrada. A, vocal abierta. Y, vocal cerrada. Cumple la regla, por lo tanto, se unen para formar una sílaba y sería licuáis. La palabra buey. U es vocal cerrada. E es vocal abierta y la Y al final de una sílaba se la considera una semivocal que funciona como una I. Por lo tanto, tendríamos tres vocales. Cumple la regla, por eso que buey es una sola sílaba. No te olvides hacer un listado de palabras con diptongo, triptongo y hiato, de preferencia del libro El lugar más bonito del mundo. También puedes escoger otro libro, quizás revistas o periódicos. En resumen, aquí tienes el resumen de las reglas de la concurrencia vocálica. No lo olvides, es como una mnemotecnia para seguir aprendiendo de una manera fácil y práctica. Clasificación de las palabras por el acento. ¿Cómo ubicamos el acento? La mayor fuerza de voz al interior de una palabra se la llama sílaba tónica o acento. Y siempre ubicamos la mayor fuerza de voz de derecha o posición final de la palabra a izquierda. Las palabras que llevan el acento en la última sílaba se les llama palabra aguda.
Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se las llama palabras graves o llanas. Las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba se las llama palabras esdrújulas. Y las palabras que llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba sobresdrújulas. Recordemos esta mnemotecnia. Si la palabra lleva el acento en la última sílaba, lo vas a reemplazar por un número, 1. Las palabras graves o llanas, que llevan el acento en la penúltima sílaba, le vas a asignar un número, 2. Las palabras esdrújulas, que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, le vas a agregar un número, 3. Y a las palabras que llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba, le vas a colocar un número que sería el 4. Fíjate acá en la palabra voraz. La palabra voraz lleva el acento en posición 1, por lo tanto es una palabra aguda. En la palabra carácter. En la palabra carácter el acento recae en posición 2, por lo tanto será una palabra grave o llana. En la palabra estética, el acento recae en posición 3, por lo tanto es una palabra esdrújula. En la palabra permítaseme, el acento recae en posición 4. Contemos las sílabas. 1, contemos desde el final de la palabra. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto será una palabra sobresdrújula. En resumen, para reconocer el acento, es muy importante esta mnemotecnia llamada SEGA. Recuerda que las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en posición 1 a partir del final de la palabra son agudas. Las palabras que llevan el acento en posición 2 a partir del final de la palabra son palabras graves o llanas. Las palabras que llevan el acento en posición 3 a partir del final de la palabra son las palabras esdrújulas. Y las palabras que llevan el acento en posición 4 desde el final de la palabra se llaman sobresdrújulas. Así de fácil. Ahora ya estás listo para aplicar lo aprendido. No te rindas, intenta, practica. Sigue reforzando. Aquí tienes una oportunidad para repasar los dictongos, trictongos e hiatos. Observa los modelos. ¿Por qué tengo que repasar el acento? Porque el acento nos permite mejorar la entonación al momento de pronunciar cada una de las palabras. Y además existen palabras en nuestro idioma que cambian de significado solamente por el acento. Y también porque cuando escribimos tenemos que hacer una revisión ortográfica en nuestros textos. La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. No renuncies a leer, comparte un libro